Este tipo de tema es muy va relacionado con los derechos humanos porque todos debemos tener igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, igualdad bajo la ley, igualdad ante los ojos de la ley o igualdad jurídica es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley, principio de isonomía y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia, debido proceso. Reconoce la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y políticos. Por tanto, la ley garantiza que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el Estado sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, género, origen nacional, origen étnico, religión o otras características, y sean personales o colectivas, sin parcialidad. Es un principio propio del liberalismo y la democracia, y hay un viejo dicho que dice: todos son iguales ante la ley. El autor Anatole France dijo en 1894: en su majestuosa igualdad, la ley prohíbe a los ricos y pobres dormir bajo puentes, mendigar en las calles y robar panes. La creencia en la igualdad ante la ley se llama igualitarismo legal. El principio de igualdad ante la ley es incompatible y deja de existir con sistemas legales como la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo, la monarquía y la teocracia. La igualdad ante la ley es el conjunto de derechos y garantías del ordenamiento jurídico. El contenido de las leyes sea igual para todos o desigual, si así corresponde, sobre la fase o función de la justicia. Igualdad ante la ley deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico sin incurrir en discriminación. Este principio solo implica la no discriminación por parte del Estado como una limitación de su poder, y no aplica a personas y empresas privadas, ya que implicaría una violación de derechos y libertades individuales como los de libre asociación, expresión o de propiedad. En la historia se fue dando la igualdad ante la ley. La oración funeraria de Pericles de 431 a.C., registrada en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, incluye un pasaje alabando la igualdad entre los ciudadanos libres de la democracia ateniense. Tenemos un régimen político que no emula la ley, así dice esa frase, de la democracia ateniense. Tenemos un régimen político que no emula las leyes de las otras ciudades vecinas y comarcanas. Somos modelo para otros y no imitadores. Su nombre, debido a que el gobierno no pertenece ni está en la minoría, solo en la mayoría, es democracia. Si ahora nos fijamos en las leyes, veremos que proporcionan justicia por igual a todas sus diferencias privadas. En cuanto a la posición social, el Congreso en la vida pública deriva de la reputación de una buena calidad, sin que permitamos que ninguna consideración de clase interfiera en el mérito. Tampoco la pobreza constituye un obstáculo en el camino. Más común en la antigüedad fue la represión violenta de la igualdad, incluso básica. A pesar del reciente derrocamiento de la monarquía romana y del establecimiento de la República Romana y de los sacrosantos tribunos de la plebe, Caeso, hijo de Cincinnatus, dirigió una banda que persiguió a la plebe del foro para impedir la creación de leyes escritas equitativas. En el caso de Roma, la organización de la plebe y la dependencia de los patricios de ellos como obreros y soldados significó que el conflicto de las órdenes se resolvió mediante el establecimiento de las 12 tablas y una mayor igualdad. Nacionalmente, todos los ciudadanos, excepto el emperador, eran iguales bajo el derecho romano en el periodo imperial. Sin embargo, esto no se logró en la mayor parte del mundo. Incluso en Europa, el auge de las aristocracias y la nobleza creó sistemas jurídicos desiguales que perduraron hasta la era moderna. Isonomía. La isonomía, que significa igualdad de los derechos políticos, era una palabra utilizada por los escritores griegos antiguos como Heródoto y Tucídides para referirse a algún tipo de gobierno popular. Según el economista y teórico político Friedrich Hayek, la isonomía tuvo un paladín en el romano Cicerón, y en el siglo XI la redescubrieron los estudiantes de derecho de Bolonia, a quienes Hayek atribuye la fundación de gran parte de la tradición jurídica occidental. El término isonomía, con esta ortografía exacta, se importó a la Inglaterra a finales del siglo XVI
con el significado de igualdad de las leyes para toda clase de personas. Poco después el traductor de Tito Livio la empleó en la forma isonomi, aunque no se trate de una dirección directa del término griego latinizado isonomia, para descubrir un estado con leyes iguales para todos en responsabilidad de los magistrados. Durante el siglo XVII fue sustituida gradualmente por la expresión igualdad ante la ley, Estado de Derecho y gobierno de ley. El liberalismo clásico. El liberalismo clásico exige la igualdad ante la ley para todas las personas. El liberalismo clásico, tal como lo abrazan los liberales y libertarios, se pone a perseguir derechos de grupos a expensas de derechos individuales. La igualdad ante la ley es el medio para conseguir la igualdad de derechos civiles y políticos, cuando el igualitarismo material es una hipotética igualdad de resultados impulsado por el igualitarismo. El igualitarismo en términos materiales entra en conflicto con la igualdad ante la ley, implica la posibilidad de tratos jurídicos desiguales destinados a combatir las desigualdades sociales, es decir, de un trato diferenciado mediante la coacción de la ley. Estas desigualdades legales podrían expresarse mediante políticas de acción afirmativa y la redistribución de la riqueza. Para el economista y filósofo austríaco Friedrich Hayek, la igualdad igualitaria y la igualdad de derechos son incompatibles, debido a que la desigualdad de las condiciones materiales es un resultado directo de la igualdad ante la ley, debido a las diferentes capacidades de las personas. El autor escribe, hay toda la diferencia del mundo entre tratar a las personas por igual y tratar de hacerlas iguales, mientras que la primera es la condición de una sociedad libre y la segunda significa, como lo describe de Tocqueville, una nueva forma de servidumbre. Pascal Salin vuelve al liberalismo sobre esta distinción y escribe: hay de hecho dos nociones diferentes de igualdad, igualdad de derechos, igualdad de resultados. La primera inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pero es la segunda noción que se ha vuelto dominante. La primera noción es manifestantemente liberal e individualista, ya que consiste en reconocer la igualdad, dignidad de cada persona, en dejarle libre para desarrollar su propio destino, desde el momento que sus derechos se determinan y se respetan. La segunda es un producto puro del constructivismo político, ya que consiste en pensar que se puede interferir en los resultados de la acción humana e imponer una redistribución de la riqueza en acuerdo al modelo decidido por aquellos en el poder, dando a priori derechos sobre la actividad de los demás. Las diversas dimensiones del principio de igualdad, igualdad absoluta e igualdad relativa. La idea de igualdad absoluta significa tener mecánicamente por igual, independientemente de las condiciones individuales, mientras que la igualdad relativa significa la igualdad de trato a las personas en iguales circunstancias. Igualdad bajo la ley, no hay persona ni grupo privilegiados, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. La frase significa que todos son iguales a los ojos de la ley, nadie está por encima de la ley. Este concepto se deriva de la teoría del Estado de Derecho. Según el Estado de Derecho, una persona solo puede ser castigada por violar una ley que se ha establecido. Y nada más. La igualdad ante la ley significa que no debe haber discriminación de persona, todos deben ser tratados con igualdad, independientemente del lugar de nacimiento, sexo, religión, raza, casta, riqueza, estatus social y muchas más. Por ejemplo, todas las personas que cometen un delito en particular reciben el mismo castigo. No pueden hacer una distinción entre un criminal masculino y uno femenino, un criminal rico y un pobre, si ambos han cometido el mismo crimen. En un país existen diferentes estilos de vida, existen desigualdades sociales y prejuicios ya existentes en el país, sesgos basados en la religión, la casta, el género, el derecho a la igualdad y pone a todas las personas al mismo nivel. Este derecho asegura a todo el mundo que la gente en el poder no discriminará entre ellos, da la seguridad de que todos recibirán iguales condiciones, lo, lo cual pues, no es cierto también muchas veces eso, sino que también no sea el que tenga más, siempre es el que va a tener, o sea, mejor protección de la ley o mejor apoyo. Pero bueno, todo puede terminarse, hasta la vuelvo a repetir, la inseguridad del país puede terminarse mientras se respeten los derechos de todas las personas individuales y colectivos,
y sobre todo también que todos este, tengamos trabajo, comida, techo, que se aperturen en las dependencias también del gobierno ya más trabajos, que no se esté corriendo mucho a la gente, que se reestructure de alguna manera las dependencias, no se quiten, o sea, no se quiten o nada más cambiar a lo tonto, sino que realmente se reestructure todas las dependencias del gobierno locales o federales y sobre todo en las empresas privadas, sector privado, tratar de que se atraiga más la inversión y sobre todo que se contrate más fácil a las personas y así solamente así se va a tener más tranquilidad y comiendo todo mundo se va a bajar los niveles de inseguridad. Eso deben de entenderse como una cuestión lógica. Ya lo demás, en cuestión de personas especializadas en el tema, pues ya lo verán y lo checarán, pero de ahí en fuera es mi pensamiento y es lo que deseo para este bendito México. Y el decir viva México es porque viva México para que mejore, no más decirlo por decirlo. Bueno, gracias y buenas noches.